René Favaloro se disparó al corazón el 29 de julio del año 2000. Su suicidio se convirtió en un metamensaje si consideramos que gracias a su bypass coronario se salvaron millones de vidas. En ese momento, su fallecimiento generó gran repercusión, ya que el médico dejó una carta donde mantenía su firme creencia en que la corrupción del sistema médico era lo que impedía avanzar. Con 77 años, Favaloro fue metódico para preparar su muerte. En la carta que dejó se encargó de dar un duro mensaje que sabía iba a ser publicado por la prensa. El fatídico día, el médico cerró con llave la puerta de servicio de su domicilio, se duchó, se afeitó, se puso el pijama y comenzó a escribir. Una vez que concluyó su nota, aquella que hoy en día se mantiene más vigente que nunca, se puso frente al espejo, apretó el gatillo y se disparó. A continuación, relato textualmente lo que decía su carta para que su denuncia y su dolor no se olviden. Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial, exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin duda, la mayor tajada. Nosotros, con los honorarios, pagamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso de los que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. A mediados de la década del 70, comenzamos a organizar la fundación. Primero con la ayuda de la Cedra, creamos el Departamento de Investigación Básica, que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando entró en funciones, redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado. La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada, más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina, parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto, lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno. Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años,
Deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Lo mismo ocurre con los pacientes privados, incluyendo los de la medicina prepaga. El médico que envía a estos pacientes por el famoso ANA sabe, espera, recibir una jugosa participación del cirujano. Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene este infundio? Muy simple, el paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. ¿Pero cómo? Usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo. Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe. El cirujano de real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Varios de esos pacientes han venido a mi consulta no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más, debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Concurren a los congresos del American College o del American Heart. Y entonces, sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna lecture de significación. Así ocurrió cuando la de Paul D. White Lecture en Dallas. Decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo, Holter eco, cámara y etcétera, los cateterismos, las angioplastias, etcétera, están incluidos. No es la única institución. Médicos de la fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente. La situación actual de la fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ello se agregan deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento del ICXC, los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atrasos de varios meses. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica. En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben. Las 5 facultades médicas más trascendentes reciben más de $100 millones cada una. Aquí, ni soñando. Realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas a Enrique Iglesias solicitando ayuda. Tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica. Todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta. ¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la clínica Clinic, le decía al Dr. Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español.
Sin duda la lucha ha sido muy desigual. El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones. Mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debemos incorporarnos al sistema. Sí al retorno, sí a la Naana. Pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo si querés salvar a la Fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo. La leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos, René Favaloro. Si este video te está gustando y tenés ganas de que haga más y mejor contenido, te invito, te pido y te suplico que dejes un like y te suscribas a todas esas cosas y más. También te comento que podés hacerte miembro para ayudar al canal. Tenés 2 niveles. El primero es Argento, con el que colaboras con 2.800 pesos al mes y tenés insignias y emojis exclusivos. Ahora, si te parece que este canal es lo mejor que te pasó en la vida y además te sobra la plata, podés suscribirte al nivel Argento Supremo por 3.500 pesos al mes. Con esa suscripción, además tenés acceso a contenido totalmente exclusivo. Te dejo el link en la descripción para que optes por alguna de las 2 opciones. Dicho esto, y agradeciendo tu atención, seguimos con el video.